Amigos, en Universidad Somos Todos y nuestros invitados del día de hoy, el profesor José Mendoza Angulo, quien es rector de nuestra universidad, y por supuesto el profesor Alfredo Ramos Jiménez, quien es director del Centro de Política Comparada de nuestra universidad, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Conversábamos en el segmento anterior con el profesor Mendoza Angulo, pues nos dejaba algunas reflexiones sobre esos días, y quisiera que nos refrescara un poco la memoria de cómo se dio ese movimiento, cómo se gestó, y quiénes intervinieron para que se hiciera posible ese derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez. Bueno, no hay que olvidar que 1958 es la culminación de un proceso que se inició prácticamente con la caída del gobierno civil y popular de don Rómulo Gallegos en 1948. Es decir, que fueron 10 años de luchas, de batallas, de persecuciones, de exilios, de cárceles, sin fórmulas de juicio. En eso se diferencia también de los tiempos modernos. Allá iba simplemente la gente a podrirse prácticamente en una cárcel, bueno, hasta que al dictador le diera la gana de convertir esa cárcel en exilio o de confinarlo. Eso se usó mucho, el confinamiento de los presos. Por ejemplo, Carlos Andrés Pérez estuvo confinado en Chiguará. Carlos Andrés Pérez era del estado Táchira. Chiguará era un pueblito pequeño. A otros de Mérida los confinaron en Puerto Ayacucho, es decir, en el Amazonas, cuando no había manera de llegar al Amazonas como no fuera en una curiara. Claro. Y entonces esa era una política que se practicó mucho en esa época, exilio o confinamiento. Y la lucha que libraron desde 1948, básicamente los partidos Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela. Luego, a raíz de 1952, Unión Republicana Democrática, que era el partido de Jovito Villalba, y un poco más adelante Copey. Copey al principio estuvo colaborando con la dictadura. Aquí mismo en Mérida, el primer gobernador de la dictadura fue un alto líder de Copey en ese momento. No vale la pena mencionarlo ni recordarlo, pero al final Copey se incorpora también. Entonces, los grandes partidos, junto con sectores muy importantes de la prensa nacional, junto con el movimiento sindical, la iglesia, que tuvo un papel importantísimo con la famosa pastoral de Monseñor Arias Blanco, que era el obispo de Caracas en ese momento. Todo esto produjo un efecto importante en el seno de las Fuerzas Armadas. La gente creía que las Fuerzas Armadas era una roca monolítica, a prueba de todo, y sin embargo, bueno, el 1 de enero hubo el levantamiento de la aviación en Maracay y de la Guardia Nacional también, y a los 23 días del alzamiento, yo debo decir ahora aquí ante ustedes con toda franqueza, nosotros que estábamos escondidos o preparando la huelga de aquí de Mérida, no llegamos nunca a imaginarnos el 1 de enero que 23 días después Pérez Jiménez. 3 semanas nada más. Que 3 semanas después, ¿no? De tal manera, porque así son las cosas de la historia, así son las cosas de los procesos sociales. Los procesos sociales a veces se mueven como unas aguas que aparentan calma y con gran fuerza interior. Son como esos ríos del Amazonas. Uno ve el Río Negro, el Orinoco, los ve tranquilitos en la superficie, pero tienen una fuerza las aguas que van por debajo. Así son a veces los procesos sociales y terminan por sorprender incluso a los que están tratando de promoverlos, a los que están participando. Fue un proceso unitario que costó. No hubo unidad desde el comienzo contra Pérez Jiménez. La verdad es que la Junta Patriótica se viene a establecer prácticamente un año antes de la caída de Pérez Jiménez. Pero mientras tanto, cada partido andaba por su lado hasta que la gente entendió que había que unirse, que había que fortalecer la unidad, que había que vencer los viejos sectarismos, las viejas desconfianzas, de manera y ponerse de acuerdo en torno a un proyecto de país, a un proyecto de democracia. Entonces, cuando hubo esos acuerdos y afloraron las contradicciones en el seno del gobierno, contradicciones económicas, problemas económicos muy serios, problemas de desconfianza en el mundo militar,
problemas de desconfianza con sectores importantes de la burguesía nacional. Bueno, todo eso coincidió digamos, no el 23 de enero, en ese proceso que se inició prácticamente desde el momento en que se realizó el plebiscito. El plebiscito... Fue en diciembre, ¿no? Que, por cierto, es bueno decir, el plebiscito fue una medida abiertamente inconstitucional del gobierno de Pérez Jiménez. A él se le vencía su periodo en 1957 y debía haber unas elecciones. Pero a él se le ocurrió que algo que no estaba previsto en la Constitución podía hacerse, que era, no, aquí no hay elecciones, vamos a preguntarle a la gente si quiere que yo siga o que no siga. Por ahí han estado hablando, por cierto, en estos días de referéndum y cosas de ese tipo, referéndum que no están previstas en la Constitución de Venezuela. Bueno, en aquel entonces se desafió la Constitución, y junto con ese desafío a la Constitución y aquella pantomima que fue el plebiscito, yo me acuerdo aquí en Mérida las votaciones en el Liceo Libertador, en donde desde entonces funcionan muchas mesas. Como la gente no iba a votar, hubo un profesor de la Facultad de Medicina que presidía una de las mesas y había un conjunto de retratos de los héroes de Venezuela y digo, si estos señores estuvieran vivos, votarían por Pérez Jiménez. Hágame el favor y mete ahí la tarjeta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y meta la tarjeta del partido. Bueno, así más o menos. Así era la legalidad del plebiscito. Entonces, eso fue de alguna manera generando, bueno, esa reacción que cuajó el 23 de enero en la madrugada. Alfredo, ¿cómo ves tú la participación de los universitarios en ese proceso? Desde su preparación, José ya decía que había en las universidades, y esta universidad no se escapó, había comités de estudiantes y de profesores que conspiraban de manera soterrada y algunas veces abierta contra el gobierno de facto. Bueno, yo quiero comenzar rememorando un hecho de mi niñez. Mi primer contacto con Venezuela fue justamente a través de la revista Life. Mi padre coleccionaba toda la revista y las primeras gráficas sobre la caída del dictador Pérez Jiménez y las luchas democráticas estudiantiles tenía un despliegue fotográfico muy grande. No sé si ustedes recuerdan, la revista Life era una revista muy famosa por sus fotografías, que desafortunadamente desapareció hace algunos años, ¿no? Bien. Y mucho, yo creo que también tuvo que ver esto, y curiosamente yo tengo que rememorarlo así, mi contacto con la política, ¿no? Mi vocación hacia la política. Yo nunca pensé que iba a hacer mi vida universitaria en Venezuela. Nunca me imaginé, ¿no? Después de mis estudios en París, yo no pensé nunca que mi destino como universitario iba a ser Venezuela. De hecho, yo pasé por Ecuador 2 años y luego vine acá. Ahora, con tu pregunta, y muy interesante el testimonio personal del doctor Mendoza Angulo, a mí me parece que el impacto de la caída del dictador Pérez Jiménez en la lucha política latinoamericana estuvo vinculada con una suerte de reacción contra el militarismo. Ya en mis años universitarios, nuestra posición frente a los gobiernos militares eran posiciones bastante radicales. Es decir, los universitarios latinoamericanos estábamos ganados para la democracia, muy temprano. Es decir, los regímenes de orden, estos regímenes que nos ofrecían prácticamente llegar al desarrollo en base al mantenimiento del orden, que de paso era una tesis norteamericana, era la tesis que mantenía durante la Guerra Fría, era la tesis del Departamento de Estado que apoyaba a los regímenes de fuerza en América Latina como los garantes del desarrollo económico. Los opositores al comunismo también. Dentro del clima de la Guerra Fría, indudablemente eso se imponía. Entonces, una reacción universitaria, digamos, de los estudiantes, particularmente de mi generación, era una actitud realmente bastante volcada hacia la democracia y contra la dictadura. Ya sabemos que luego, años después, gran parte de nuestros universitarios fueron adhiriendo a tesis mucho más radicales, ¿no? Que ya tesis más subversivas, las tesis llamadas revolucionarias, la influencia de la revolución cubana posterior, ¿no? Todo eso tuvo mucho que ver en esa
reorientación del pensamiento universitario democrático hacia posiciones que eran posiciones incluso manipuladas en el contexto de la Guerra Fría, que de hecho se veía las democracias latinoamericanas se veían como formas de democracia burguesa o un formalismo democrático, que de paso luego en las experiencias del Cono Sur particularmente se reconoció que fue un error de las juventudes y de los estudiantes universitarios el haber realmente adherido a esa tesis de que esta democracia no valía la pena, había que buscar otra forma de democracia. Tercer camino. Era bueno, una frase muy común en esos días. Se hablaba de posiciones de ese tipo. Pero ahora, el 23 de enero, no se lo vivió como una fecha en América Latina, en el resto de países de América Latina, no se lo vio como una efemérides, pero sí se lo vio como la caída de un dictador. Es decir, en ese momento estaba, como el doctor Mendoza Angulo lo recordó, estaba Chapita Trujillo en República Dominicana, estaba el gobierno que no era dictatorial, pero era un tanto autoritario y de corte fascista, el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina. Anastasio Somoza. Anastasio Somoza, bueno, en Nicaragua. Somoza duró hasta el 79, ¿no? Bien, pero en ese momento los militares en Ecuador, en Perú, en Bolivia, Chile no, porque Chile tenía una experiencia democrática que venía de atrás. Colombia también tenía una formalidad más o menos democrática que impedía estos ensayos, pero nuestros militares vivían inspirados ¿en qué? En que un tal Marcos Pérez Jiménez en Venezuela había asegurado el desarrollo de este país. Es decir, había construido grandes obras de infraestructura, había permitido, si se quiere, una suerte de estabilidad política que en ese momento era muy difícil en todos nuestros países, y entonces era una propaganda muy a favor del dictador, ¿no? Entonces la caída era, cierto, un salto al vacío, pero un salto al vacío que afortunadamente estaba garantizado por el prestigio internacional que ya Betancourt tendría unos 40 años, es decir, ya tenían este tipo de líderes, ya tenían en América Latina una posición ganada hacia la democratización de nuestros países, ¿no? Entonces, eso me parece a mí que fue muy efectivo. Desde el punto de vista de los estudiantes y de los universitarios, que ya, pongamos, 10 años después, en el 68, ya estuvieron ganados para la gran movilización de masas, ¿no? En ese momento eran movimientos marginales. El doctor Mendoza Angulo dijo que eran 1.800 estudiantes los universitarios en los Andes. Profesor, ¿no? Antes de continuar con el tema, vamos a hacer una pausa y en breve entramos entonces en esa época de 10 años después, para que nos comente cómo fue evolucionando entonces esa lucha estudiantil y por supuesto el arraigo que tuvo en América Latina. Hacemos nuevamente una pausa, amigos, y ya regresamos.